Bueno, vamos a ver en el día de hoy lo que es la planificación del proceso de venta por etapas. Lógicamente habíamos visto que en cualquier tipo de empresa, ya sea de cualquier tipo de tamaño, es sumamente importante la función de lo que es la gerencia de ventas. El área de ventas básicamente es aquella que garantiza lo que es la rentabilidad desde el punto de vista empresarial. Y hoy vamos a ver el proceso de planificación de ventas por etapas, que lógicamente este proceso lo realizan de manera permanente todos los vendedores del equipo de venta, y nosotros tenemos la obligación y lógicamente de monitorear de una forma permanente todo este proceso para optimizar definitivamente el desarrollo de lo que es la actividad. Bueno, el propósito básicamente de la sección es de definir las estrategias que lógicamente se utilizan en el proceso y básicamente ver las 7 etapas que constituyen el proceso de planificación de lo que es abordar un proceso de venta por parte de un equipo de venta. Recuérdense que trabajamos con vendedores que nosotros monitoreamos de una forma permanente, le damos las herramientas que ellos necesitan para optimizar su trabajo, y el cumplimiento de este proceso es un factor fundamental para el logro de los objetivos. Bueno, las 7 etapas básicamente son prospectar, plan de visitas, que lógicamente se hace dentro de lo que es el desarrollo de la actividad, abordar el prospecto, sería el tercer paso, hacer la presentación básicamente de la empresa, del producto o del servicio. Bueno, la quinta etapa sería un poco que negociar y ver las objeciones que se puedan presentar en el proceso de ventas, que lógicamente es directamente con el cliente. Y finalmente el cierre de ventas para después de ello darle un seguimiento de manera constante y continua. Este ciclo de todas las etapas es sumamente importante, no podemos saltar ninguna etapa. Si saltamos alguna etapa, lógicamente el proceso se pierde, no se logran los objetivos y por supuesto el efecto multiplicador que tiene dentro de todo el proceso no cumple la función para la cual fue diseñado. Veamos a continuación. Bueno, este primer paso es básicamente, se refiere fundamentalmente a lo que es prospección y calificación. Lógicamente, cuando nosotros vamos a establecer una ruta, cuando vamos a abordar un territorio determinado, las empresas lógicamente buscan clientes potenciales que definitivamente puedan comprar productos o servicios. Hay un factor fundamental que debe ser un poco que la política, no solamente de la empresa, sino la política de lo que es la gerencia de ventas, no vender productos, no vender servicios, sino vender soluciones. Vendemos soluciones a través de nuestros productos y servicios, lo cual cambia totalmente lo que es la figura del concepto del proceso de venta. Entonces, en esta primera etapa, como decía, se trata de buscar posibles consumidores. Recuérdense que tenemos un mercado que está globalizado y competitivo y normalmente casi todas las categorías están repartidas por diferentes marcas y diferentes empresas en cuanto a cantidad de consumidores. Entonces, lógicamente, dentro de ese mercado hay consumidores actuales y consumidores potenciales. Claro, nosotros nos enfocamos fundamentalmente a los consumidores potenciales, ya que a los consumidores actuales los tenemos que mantener y lógicamente la estrategia es un poco que diferente. Pero en esta primera etapa, como habíamos planteado, empezamos a buscar posibles clientes, vemos cuáles son las posibles necesidades y deseos de esos clientes que vamos a abordar para nosotros plantearles soluciones a través de nuestros productos y servicios, precisamente para que el trabajo de la visita cumpla las funciones para las cuales fue orientado. Entonces ahí vemos también el tema de las necesidades, el tema del nivel de autoridad de la persona para tomar una decisión de comprarnos, no solamente en un momento determinado, sino también determinados volúmenes. Vemos también en este caso cuáles son los factores que definitivamente pueden intervenir en ese prospecto para que tome la decisión de comprar. Hay que tener en cuenta que básicamente un gran porciento de los consumidores actuales, que es nuestra cartera de clientes, tenemos que mantenerlos. O sea, trabajamos en función de mantener a los consumidores actuales, pero de manera paralela vamos orientándonos
a consumidores potenciales para ampliar nuestra base de participación en el mercado. Así que por lo tanto eso es un factor fundamental. Si no buscamos esos clientes, si no los calificamos de acuerdo a su nivel de necesidad, si no los calificamos de acuerdo al nivel de compra que nos puedan determinar cada uno de ellos, lógicamente no sería lo suficientemente bueno para la empresa. Y no solamente para la empresa, sino también para lo que es el proceso de ventas, no solamente del vendedor de forma individual, sino también para lo que es la gerencia comercial. Así que por lo tanto este factor es fundamental en esta primera etapa. Bueno, el otro factor, una vez que ya nosotros tenemos determinados cuáles son los posibles prospectos o los clientes potenciales, como o le podemos llamar también, vamos un poco al segundo paso o la segunda etapa del proceso de venta, que es básicamente planear la visita. ¿Qué significa eso? Primero, todas las empresas no trabajan los mismos productos o servicios y lógicamente todos los clientes no son iguales. Las zonas donde lo vamos a visitar tampoco son iguales. Por lo tanto, tenemos que averiguar cuál es el cliente, qué tipo de cliente, a qué segmento es el que pertenece y lógicamente un poco que planificamos de acuerdo a todas esas características del consumidor potencial que vamos a abordar en un momento determinado, cómo lo vamos a hacer, qué le vamos a llevar, cómo le vamos a hacer el planteamiento para poder vender de una forma real y efectiva, o sea, utilizando todas las herramientas que permitan definitivamente, como decía, no venderle un producto o servicio, sino venderle una solución a su problema. Por lo tanto, en la medida que nosotros hayamos entendido cuáles son sus necesidades, todo el proceso de planificación de la visita debe ser lo más personalizado posible porque todos los clientes, como había planteado anteriormente, no actúan de la misma forma, no reaccionan de la misma forma y por lo tanto, recuérdense que un proceso de venta también es un proceso de percepción. Percepción que puede ser positiva o negativa y nosotros tenemos que tratar por todos los medios que en esa planificación, desde el principio, la percepción sea positiva para la empresa, para el producto o servicio y por supuesto eso se revierte muy rápidamente en lo que es la rentabilidad que la empresa necesita. Veamos a continuación el tercer paso. Bueno, una vez que ya nosotros tenemos determinado fundamentalmente cuáles son los prospectos, una vez que hemos realizado básicamente todo lo que es la planificación de la visita, abordamos a nuestro cliente. Como decía, ahí nosotros tenemos que ser también un poco psicólogos. No solamente tenemos que conocer el mercado, tenemos que conocer el producto, tenemos que buscar argumentos que le vendan de la mejor forma los beneficios que ofrece nuestro producto. Tenemos que partir de un principio fundamental. Recuérdense que los clientes, como decía, satisfacen necesidades y deseos de los consumidores, pero si nosotros analizamos qué buscan los clientes, buscan calidad, pueden buscar precio, pueden buscar tecnología, pueden buscar desempeño, pueden buscar diferentes factores. Y todo eso lo agrupamos en una bolsa que pudiéramos llamar una bolsa de beneficios. Mientras más beneficios le ofrecemos al cliente, más posibilidades tenemos que definitivamente nos compren. Por lo tanto, es sumamente importante abordar al cliente con una propuesta que sea viable, una propuesta que enfoque directamente los beneficios que vamos a brindar, precisamente para lograr los objetivos que queremos. Y recuérdense que desde el primer momento hay que captar la atención del consumidor. Captar la atención del consumidor en base a una propuesta que sea clara, eficiente, creativa, y eso es lo que marca la diferencia precisamente en que el cliente nos pueda decir que sí o que no. Y recuérdense que el hecho de que en un momento determinado un cliente nos pueda aparentemente decir que no, nunca una puerta se cierra. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Tenemos que ser, repito, lo más creativo posible para marcar la diferencia, porque en el mercado hay mucha competencia en todas las categorías y hay muchos vendedores que lógicamente están abordando a los clientes de manera permanente. O sea, marquemos la diferencia, seamos creativos, busquemos o maximicemos los beneficios que brindamos
Y una cosa muy importante, no hablemos nunca de los productos de la competencia. Siempre ponemos nuestra propuesta encima de la mesa y que el cliente sea el que valore básicamente cuál es la mejor opción para él, siempre maximizando los beneficios que brindamos. Veamos la cuarta etapa. Bueno, en la cuarta etapa nosotros básicamente hacemos la presentación y empezamos a demostrar básicamente cuáles son los beneficios, qué representa captar o qué significa comprar ese producto para el consumidor y qué le puede representar a los efectos de buscar o darle soluciones a los problemas. Como decía, no vendemos productos, no vendemos servicios, vendemos soluciones. Y un poco que tiene que estar enfocado a eso, o sea, tratamos de buscar en la presentación respuestas concretas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Tenemos que crear una estrategia que dé los beneficios y que por supuesto el cliente o el consumidor responda positivamente a los estímulos que le estamos brindando, lo cual es fundamental o marca la diferencia en un proceso de venta para captar al cliente desde el primer momento. Por lo tanto, sería ese factor. También podemos crear una fórmula básicamente que puede ser individual, puede ser la fórmula que utiliza básicamente la empresa o el área, la gerencia de ventas, precisamente para lograr este propósito. Recuérdense que un proceso de venta no solamente tiene nuestra experiencia personal como vendedores, tiene la experiencia básicamente de lo que es el gerente comercial, el coach, y por supuesto también las experiencias del resto de los vendedores del equipo, que lógicamente recuérdense que el tema de las ventas no es un trabajo solamente individual, sino que es un trabajo también en equipo muy importante, donde el liderazgo es un factor básico. Así que por lo tanto cada uno crea su fórmula lo más creativa posible para precisamente que la presentación y la demostración sean lo más efectiva posible para lograr resultados. Otro factor fundamental es, recuérdense que nosotros tenemos que tratar por todos los medios de que el cliente desde el primer momento vea que con la respuesta que le estamos dando solucionamos de una forma práctica, de una forma real, las necesidades que pueda tener y por supuesto se lo demostramos en la medida de nuestras posibilidades, ya sea con el producto o servicio y lógicamente donde pueda verse los beneficios de una forma clara, de una forma sencilla, para lograr mejores resultados. Recuérdense que, como dije, es importante el trabajo o la personalidad del vendedor desde el punto de vista individual, pero también es muy importante definitivamente nutrirse de ese trabajo de equipo. Recuérdense que el gerente comercial no solamente es un gerente comercial, es un coach donde está continuamente dándole herramientas a los vendedores para que en cada oportunidad sea más efectivo y para optimizar este proceso de venta y ese acercamiento con los clientes. Recuérdense que uno de los propósitos de la empresa en el área comercial es crear relaciones de largo plazo con los clientes, lo cual se llama CRM, y eso lo logramos en la medida que podamos ser lo suficientemente efectivos en la presentación y demostración de los beneficios que definitivamente les estamos brindando. Así que por lo tanto, ahí se suma otro factor adicional, lo que es la capacitación constante y permanente para que el vendedor esté al tanto de las tendencias que hay en el mercado y pueda manejar diferentes tipos de estrategias de acuerdo al tipo de producto o servicio y por supuesto de acuerdo al tipo de cliente. Recuérdense que tampoco los clientes son iguales, varían con mucha facilidad y por supuesto tenemos que ser tener la suficientemente capacitación y herramientas para poder abordarlo de una forma efectiva y poder personalizar la oferta en función de ese tipo de cliente específicamente, que puede representar un gran potencial para lo que es el desarrollo de esta actividad. Dentro de eso también tenemos el tema del concepto también en lo que es la parte de promoción y publicidad, que es el concepto de AIDA, que básicamente es captar la atención, provocar interés, ese interés se revierte en deseo y finalmente se produce la acción de venta producto del desarrollo de todo este proceso.
Veamos el paso número 5. El paso número 5, ya nosotros hicimos toda la presentación, hicimos todo el proceso anterior, lo hicimos de una forma efectiva, de una forma creativa, adaptamos la presentación a cada tipo de cliente y ahora vamos a negociar la oferta. Y no solamente negociar la oferta, sino también ver determinadas resistencias u objeciones que se puedan plantear o que pueda plantear el cliente precisamente con relación al producto. Recuérdense que los clientes pueden tener diferentes tipos de percepciones. Nosotros con nuestra venta, con nuestra promoción, a la hora de enfocar y vender los beneficios, también vendemos percepciones. Percepciones que pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas. Entonces, por lo tanto, se trata también en este caso de ver si hay una resistencia, por qué es la resistencia, si hay alguna objeción para comprarnos el producto, también se la tenemos que aclarar, porque no pueden existir ningún tipo de dudas al respecto con relación a lo que es el producto. Así que es importante, en este caso, ver si tiene dudas con relación al producto o servicio, con relación a su desempeño, con relación a los beneficios que le estamos brindando, y se lo tenemos que aclarar de una forma clara y eficiente. No pueden haber ningún tipo de dudas, ni decir algo que pueda generar una percepción que pueda ser negativa en un momento determinado. También puede haber dudas sobre el vendedor que está ofreciendo producto, pero también dudas sobre otros vendedores que pasaron anteriormente por el lugar o por la empresa para vender el producto. Hay veces que nosotros, lógicamente, tanto lo que es la gerencia comercial como los vendedores, muchas veces cargan un activo y un pasivo, que lógicamente puede corresponder a actuaciones nuestras o actuaciones de otros vendedores que han pasado por el lugar, y nosotros tenemos un poco que compatibilizar y resolver cualquier tipo de problema para no crear conflictos. O sea, uno de los factores muy importantes, nunca crear un conflicto con el consumidor o con nuestro cliente, y si en un momento determinado un conflicto hay que tratar por todos los medios de solucionarlo lo antes posible. Y por lo tanto, en esta parte de la negociación, de las objeciones y las resistencias, se va manejando todos esos detalles de una forma más personalizada. También pueden haber dudas sobre la empresa. Hay veces o hay ocasiones que hay empresas que pueden tener, por algún motivo que ha ocurrido en el mercado, una imagen negativa, y nosotros estamos vendiéndole un producto que viene de una empresa que tiene una imagen negativa por algún tema determinado, y eso también tenemos que aclararlo. O sea, nosotros tenemos la obligación de ver cuáles son las resistencias y cuáles son las objeciones que pueden presentar el cliente para comprar o acceder definitivamente a nuestro producto o a nuestro servicio. Y otro factor fundamental, recuérdense que es una negociación. En todo proceso de negociación nosotros tenemos que aprender a hablar los elementos adecuados, pero también tenemos que aprender a escuchar y analizar qué cosas o cuáles son los planteamientos que nos hacen. Por lo tanto, es una negociación, y en toda negociación nosotros tenemos un proceso y lógicamente tenemos determinados rangos o niveles de negociación para captar a ese cliente de una forma más estable, más permanente, y, como decía, crear relaciones de largo plazo con los consumidores, lo cual es fundamental para el logro de los objetivos. Veamos el paso número 6. Bueno, ya nosotros, una vez que desarrollamos todo el proceso anterior, ya entramos en la etapa número 6, que básicamente se trata de confirmar y cerrar la venta, que básicamente es la etapa fundamental, porque si no hay cierre de venta, lógicamente todo el trabajo anterior puede quedar parcialmente paralizado. Por lo tanto, la etapa de cierre de venta es fundamental. Y para la etapa de cierre nosotros tenemos que ver o empezar a analizar cuáles son las señales que podemos tener para nosotros saber si realmente el cliente está interesado o no, y si lógicamente el cierre de la venta se va a dar. Así que, por lo tanto, hay señales verbales donde lógicamente el cliente o el prospecto pregunta determinadas cosas que te dan al cierre de una venta. O sea, nosotros tenemos que ver
señales visuales, señales habladas, o sea, todos los factores que en un momento determinado nos puedan determinar que al cliente le interesa básicamente comprar el producto para poderlo cerrar. Entonces, otro factor que puede ocurrir en este cierre es que básicamente el cliente te hace mención de algunos de los beneficios que tú le has ofrecido, que les interesa mucho, por lo tanto, si le interesa mucho, es el momento preciso para que tú puedas definitivamente cerrar tu venta, o sea, buscar elementos verbales o no verbales, un gesto que básicamente a través de la cara demuestra que está muy interesado, o básicamente te lo dice directo o indirectamente. Por lo tanto, se trata por todos los medios acá, buscar todos los elementos que te puedan producir el cierre, no solamente desde el punto de vista de palabras, sino también desde el punto de vista de la actitud que va tomando básicamente el prospecto frente a ese producto o a ese servicio que le estamos mostrando. Recuérdense que hay un factor fundamental. Normalmente cuando una empresa va a ver un cliente, no solamente le lleva su producto principal, pero también si se presentan otras oportunidades, le presentan lo que es el portafolio de productos que lógicamente también le puede dar origen a otras soluciones a problemas que puede tener ese cliente. O sea, aprovechar este momento para maximizar básicamente los resultados de la venta que estamos básicamente cerrando. O sea, este final o proceso de cierre es básico para lograr resultados claros y objetivos y lógicamente obtener básicamente el resultado que nosotros esperamos de cualquier proceso de visita. Veamos el paso número 7. Bueno, una vez que ya nosotros hemos básicamente cerrado la venta, que quiere decir que ya tenemos un nuevo consumidor, tenemos un nuevo cliente que ha pasado de ser un cliente potencial a un cliente actual. Por lo tanto, es importante en este caso darle seguimiento a este tema. No se trata de que ya capte al cliente y por lo tanto ya me olvido de él, no, al contrario. Uno de los factores fundamentales es mantener a nuestros consumidores. Y para mantenerlos tenemos que darle atención de una forma permanente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? A partir de nosotros empezamos a planificar de una forma estable determinadas visitas a ese cliente de acuerdo a las características, a los territorios que vamos a recorrer, al potencial económico que representa ese cliente para la empresa y a partir de ahí, como decía, seguimiento de manera permanente. O sea, se trata de consolidar la atención al consumidor y conservar a esos consumidores actuales de una forma permanente. O sea, como dije al principio, establecer y consolidar relaciones de largo plazo, relaciones CRM. Y por supuesto, ¿qué quiere decir? Ver el tema de atención directa, manejo de cualquier tipo de queja. No se trata de darle pedido y desaparecer porque lógicamente eso puede traer como resultado que perdamos al cliente nuevamente. Y recuérdense que recuperar un cliente perdido va a implicar un esfuerzo mucho mayor que todo el que hemos realizado anteriormente. Así que por lo tanto es muy importante tratar por todos los medios de mantener lo que es esa percepción positiva y por lo tanto mantener al cliente de una forma permanente significa darle seguimiento, significa atender cualquier tipo de queja, significa atender cualquier nueva necesidad que se le pueda presentar, cualquier duda sobre el producto o servicio para que vea que el trato es personalizado. O sea, no se trata lo que habíamos planteado, no vendemos productos, no vendemos servicios, vendemos soluciones y el cliente tiene que estar muy claro que las soluciones que le estamos vendiendo son soluciones personalizadas para ese cliente. Veamos a los clientes como aliados estratégicos para, lógicamente, de manera conjunta, lograr ambos objetivos claros. O sea, la empresa, lógicamente, obtiene rentabilidad, pero los clientes también obtienen la satisfacción de sus necesidades y deseos a través de nuestros productos y las soluciones a sus problemas. Así que, por lo tanto, esas son básicamente las etapas fundamentales en todo lo que es ese proceso. Por lo tanto, de manera concluyendo,
Estas 7 etapas en el proceso de venta le permiten manejar al vendedor o conducir el proceso con una lógica determinada, donde paso a paso se van cumpliendo las cuotas que definitivamente se determinan para cada tipo de cliente, para cada tipo de empresa, en función de las características del producto, en función de las características del servicio, de los clientes hacia los cuales vamos orientados, y por supuesto el gerente comercial le permite monitorear a ese vendedor de una forma permanente, ayudarlo para utilizar o maximizar el uso de las herramientas que se le han brindado, ayudarlo a que definitivamente utilice los recursos que se le dan en la capacitación para optimizar el proceso, y estas etapas le van a servir como punto de partida para tener un esquema, una planificación estratégica para abordar y lógicamente lograr objetivos claros y eficientes en cualquier proceso de venta. Bueno, hasta acá vemos lo que es el tema de las 7 etapas. Vamos a ver a continuación un video que definitivamente les va a mostrar el desarrollo de cada una de las etapas, consolidando básicamente lo que es este proceso. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.